Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a tratar de explicar hoy el asunto de la risa y a lo mejor nos da la oportunidad de reírnos, quizá no de manera inmediata porque todas las explicaciones suelen ser más bien racionales y esto no se lleva del todo con el humor. Pero de lo que sí estoy seguro es que si me logro comunicar con ustedes dentro de algún tiempo, no sé cuánto, van a terminar riéndose. Espero que lo que aquí escuchen les sirva a la larga para entender un poco el gran sinsentido de la vida y terminen riéndose. Entonces, no esperen pues una plática necesariamente humorística, va a tratar de ser reflexiva, hasta donde eso es posible en mi caso. O sea que sí se garantizan unos cuantos chascarrillos por ahí. No teman lo peor. Soy filósofo, pero me estoy curando. Lo primero que tendríamos que averiguar es ¿por qué cuando hablamos de humor, hablamos de humor? ¿Por qué nos referimos a esto con esa palabra? La palabreja viene de muy atrás, de la época de Hipócrates. Trasládense ustedes 4 siglos antes de Cristo y se van a encontrar con un extraordinario pensador que es este padre de la medicina y en buena medida un filósofo de primera línea, y él tenía la creencia, cosa que se anticipó como 50 o 60 años a Empédocles, que fue el de los 4 elementos. Hipócrates tenía la impresión de que había una presencia de 4 humores en el ser humano. Era la sangre, que equivalía al aire, la bilis, que equivalía al fuego, la bilis negra, que equivalía a la tierra, y luego una bilis extraña, blanca, mocosa, que justamente es de donde vienen las flemas y que da el temperamento flemático, que era el agua. O sea, se adelanta a Empédocles, les digo, muchísimo tiempo planteando una tetralogía de elementos para explicarse al ser humano. Y él creía que el equilibrio de estos 4 humores hacía que uno tuviera buen humor, y cuando estaba alguno de ellos en exceso o en defecto, esto provocaba el mal humor. La definición que da de melancolía el diccionario es la única inteligente de todo el diccionario, y porque no es de los académicos, sino que es de Aristóteles. Y es esta tristeza que se va asentando en el ser humano a fuerza de vivir una y otra vez fracasos, frustraciones. O sea, no se trata simplemente de una tristeza pasajera, resultado de una dolencia inmediata, sino de la reiterada mala hazaña del mundo en contra de uno, que hace que uno termine por volverse melancólico. O sea, que la bilis negra predomine. Esta es interesante. Luego, otra que también vale la pena mencionar un poco de paso, es el humor flemático, porque tiene que ver, les digo, con los mocos, pero con los mocos porque uno se los deja, porque tiene uno tal indolencia, tal abulia, tal indiferencia, tal flojera, que no se los quita. Esto es justamente el temperamento flemático. Ahí tenemos pues el origen del humor. El humor como un temperamento que es el resultado de un buen equilibrio de los ingredientes que nos permiten estar saludables. Ahora, habría que acercarnos también un poco a las palabras que tienen que ver con este campo semántico del humor. Por ejemplo, la burla, la sátira, la ironía. Vamos a acercarnos un poco y les propongo hacer algo que a veces hago porque me resulta interesante, el estudio del lenguaje. A veces su origen filológico, a veces su origen etimológico, dan pistas interesantísimas. Tengan en cuenta que el lenguaje, salvo las palabras que son onomatopeyas, que son bastante tontas, como por ejemplo decir que el dios de la lluvia entre los mayas es Chac,
por aquello de chac, 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 chac. No tiene mucha gracia. O otra palabra que tiene un origen onomatopéyico es la palabra crisis, que literalmente es igual en griego, crisis. Y es justamente cuando algo se quiebra. También la palabra quiebra tiene que ver con la crisis, nada más que en la palabra crisis se nota que está quebrado y que pasa el aire, o sea que la grieta fue bastante honda. Es interesante, les digo, no tanto cuando la palabra tiene un origen onomatopéyico, sino cuando las palabras dejan ver algo. Para que me entiendan mejor, a veces inventamos palabras o las resignificamos para aplicárselas como apodo a alguien. Hay un profesor, o mejor dicho, para que no lo vayan a buscar, había un profesor en la FES Zacatlán que tenía un cierto desequilibrio en los pasos, producto de una trágica falta de vacuna contra la poliomielitis, y los alumnos le decían el periférico. Y se imaginarán que le decían el periférico por algo que de pronto todos entendieron, yo no, y un día me lo explicaron. Y era muy sencillo, le decían el periférico por los pasos a desnivel. Era un apodo muy cruel, como todos los apodos, pero que daba en el blanco de algo esencial de ese sujeto. Sin embargo, el mejor de todos los apodos que he escuchado en mi vida es el rotoplas. Cuando vi al sujeto, dije, tienen razón. Era chaparro, negro, gordo y hueco. Era maravilloso el apodo del rotoplas. Hay veces que este sentido de intuición inmediata, de captar la esencia de algo, empieza como un mote, como un sobrenombre, como un sobresignificado de una palabra que ya se ha usado. Y luego, por supuesto, la palabra entra en el idioma normal y se oscurece, pierde su significado. Pero si nos remontamos, gracias a unos libros maravillosos como el diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Coromines, que se los recomiendo ampliamente, van a encontrarse unas sorpresas primorosas. Y estuve expulgando ahí algunas palabras que tienen que ver justamente con este campo en el que estamos tratando de entrar, que es el campo del humor. La palabra más interesante de las que encontré en Coromines es la palabra broma. Broma es el nombre de un molusco que se pega en el casco del barco y lo va carcomiendo. Y entonces, por extensión, toda la podredumbre que se pega en el casco del barco, y por eso hay que desembromarlos para que no se hundan, para que no se les hagan hoyos, se llaman broma. Esta es la acepción original. Es curioso que esa palabra haya brincado para referirse a las chanzas que nos hacemos unos a otros. Ay, hombre, si es solo una broma. Todas las bromas son pesadas, justamente por eso hunden, y todas las bromas tienen el propósito verdaderamente fulminarnos. No hay ninguna broma inocente. Cuando uno entiende que la palabra broma significa ese molusco que carcome y que pesa, y que hace que hasta los barcos se hundan, entiende uno un poco mejor el significado de la broma. Bueno, vamos a ver algunas. Burla. Es, como todos saben, la acción, el ademán o la palabra con la que se procura poner en ridículo a alguien o a algo. Eso dice el tonto diccionario de la Real Academia de la Lengua, que no me canso de denunciar, porque como una vez tuve el mal gusto de leérmelo como novela. De verdad, al ir pasando las hojas, me di cuenta que tenía más paja que el peor de los libros, del peor de mis escritores contemporáneos, de esos que odio. Pero, ¿de dónde viene la palabra burla? Pues dicen por ahí que viene del latín burrae, que a su vez viene de burra, que significa lana o manojo de pelo.
O sea, es el relleno de los muñecos. Esta es la burla, el relleno de los muñecos. Fíjense qué chistoso, cuando uno rasga a un muñeco de estos y le ve la burra por dentro, pues uno se ríe. Cuando el propio fulano se rasga y queda en evidencia la burra de la que está hecho, pues todos nos reímos. Y es justamente lo que pasó con Peña Nieto hace unos pocos meses, cuando estábamos en la feria de Guadalajara y no pudo decir 3 títulos. De veras que se notó que estaba relleno de burra, literalmente. No estoy queriendo hacer una burla, sino una descripción exacta de lo que la palabra burla significa. Conste, hay otra palabra bonita, es la palabra ironía. Esta es una burla fina y disimulada. Significa decir una cosa, pero para expresar lo contrario. Se acaba de caer el pobre y al levantarse le digo, qué listo eres, qué ágil eres. Evidentemente lo que le quiero decir es lo contrario de lo que le estoy diciendo. Esta palabra de ironía viene del griego eironeia, que significa disimulo, que es algo así como preguntar fingiendo ignorancia, como lo hacía Sócrates. Es una forma disimulada de decir lo contrario. Y esta palabreja que les acabo de decir en griego, eironeia, literalmente viene de eironía, que significa simplemente decir. Al decir, ya por eso mismo, porque estamos diciendo, somos irónicos. No sé si siempre que decimos algo, primero, nunca nos consta nada al 100%. Nunca sabemos nada al 100%. Nunca al 100% nada de nada. Pero decimos tantas cosas. ¿No será todo nuestro hablar irónico? La palabra sarcasmo también es muy chistosa. Esto es una burla fuerte, penetrante, que penetra hasta la carne. Porque justamente sarcasmo viene del verbo griego sarcasmos, que significa carne rasgada. Y fíjense la diferencia. Mientras que la ironía es una burla disfrazada, el sarcasmo es mucho más evidente. Cuando vuelvo al mismo ejemplo, porque cómo me dio motivos de risa. Cuando ya saben quién, el futuro innombrable, dentro de 3 o 4 sexenios será el futuro innombrable, lo puedo garantizar. Decía, soplen el título. Le gritaron Pinocho. Ese que le gritó Pinocho hizo un sarcasmo. La palabra cómico no tiene mucha gracia, fíjense. Viene de cosmos, que es desfile, y oide, canción. Entonces, canción del desfile. Lo que pasa es que los griegos, cuando hacían comedia, pues se ponían a cantar. No hay más misterio en esta palabra. Se refiere literalmente a lo que pasaba en la comedia. Era un desfile de cantos. Sátira. Este es un discurso o un dicho agudo, picante, mordaz, dirigido a poner en ridículo a alguien. Ya sumando todas las cosas que he dicho, parece que ando haciendo una sátira. Ya saben de quién. Vamos a la parte realmente más interesante del asunto. El humor. El diccionario para variar dice poco. Modo de presentar o enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas.
Aquí me separo ya de las palabras, de este intento de hacer un poco de etimología, un poco de filología, un poco de memoria de la biografía de las palabras, ya para referirnos a algo más serio. De algunas propuestas a propósito del humor, me he encontrado en la filosofía del pesimismo, la estética del pesimismo, perdón, de Schopenhauer, una definición del humor que me parece extraordinaria. Dice Schopenhauer que el humor es lo risible que no hace reír. Aparentemente es una contradicción sin más. Espero que al rato la vuelva a repetir y ya la entendamos bien. Les cuento una historia que seguramente todos conocen. Es de Jonathan Swift, que es como el ejemplo obligatorio del humor negro. Es el cuento que se llama Una modesta proposición. Swift, irlandés, en cuya época era sabido que los niños morían en una buena parte, un 30-40% de niños morían antes de cumplir un año de edad. Se le ocurrió hacer este cuento. El cuento tiene como tema el cocinar a los bebés. Serían muy monos si uno los cocina, y vienen las recetas ahí mencionadas. Imagínense un bebé en lugar de un lechón, con su manzanita en la boca, rodeado de algún jarabe dulce, sus mejillas rozagantes y su piel doradita. Empieza a describirlo y empieza a producir cierta risa. De pronto uno va entendiendo que esos niños irlandeses se morían al año de edad por dos razones. Por inanición, sus papás no les daban de comer, o por golpes, sus papás los pateaban. Entonces, cuando uno se da cuenta que la modesta proposición es magnífica, de verdad es magnífica. ¿Por qué? Porque si de todos modos se van a morir, por lo menos podrían vivir el año que de todos modos van a vivir, bien comidos y sin maltrato. Porque evidentemente en los restaurantes de lujo donde se servirían estos manjares no admitirían bebés escuálidos ni amoratados. Entonces, hay un momento muy curioso en el cuento de Swift en que uno deja de reírse y de pronto adquiere uno un profundo sentido de responsabilidad respecto de lo que se estaba uno riendo. Vuelvo a repetir, el humor negro es lo risible que no hace reír. Ven, antes de esto, o enseguida de esto, dice Schopenhauer que nos reímos porque la risa es una liberación de una de las facultades que siempre tenemos humillada, socavada, sobajada. Tenemos dos facultades. La facultad de la intuición, que es en cierta forma la experiencia o el darnos cuenta de manera inmediata de las cosas, y por el otro lado tenemos la facultad de la razón. No nos dejamos guiar normalmente por nuestras intuiciones, por nuestras creencias, por nuestras primeras corazonadas. Estas las ponemos siempre detrás y procuramos regular nuestra conducta a través de la razón. Reflexionamos, meditamos, hacemos un plan de acción y vamos a la práctica entonces. La razón en el mundo occidental es como la gran panacea. Todo lo que sea racional nos parece que es mejor que lo pasional, mejor que lo intuitivo, mejor que lo espontáneo, mejor que todo.
Y esto lo escuchamos y cuando queremos dar un consejo responsable, decimos, no, piensa primero las cosas y luego ya te animas. Cuando somos capaces de mostrar que la razón está equivocada y nos lo dice la intuición, entonces sentimos ganas de reírnos. Schopenhauer pone un chiste muy malo, pero muy claro, y uno muy bueno, pero oscuro. Les voy a contar primero el muy malo, pero claro. ¿Qué más gigante en el mundo de la razón que la geometría? Pues nada. La geometría es lo máximo de lo máximo, es el modo en que la razón se genera a sí misma. Pues según la geometría, una tangente es una línea que cruza en un punto a la circunferencia. Esto lo sabemos todos. Schopenhauer dice que se muere de la risa cuando pinta en su cuaderno un círculo con una tangente, porque se da cuenta que no lo toca en un solo punto, sino que está anchota la raya. Qué bueno que ustedes sí se ríen, por lo visto tienen un humor alemán. A mí este chiste, la verdad, entiendo que la razón fracasa ante la intuición. Me parece espectacular el ejemplo porque me lo ilumina, me ilumina el concepto. Pero fíjense este otro chiste que también cuenta Schopenhauer ahí. Estaba él una vez en un concierto, había un programa, estaban ejecutando una melodía y de pronto voltearon los espectadores y se dieron cuenta que estaba sentado entre el público la prima donna del canto. Y empezaron a aplaudirle, interrumpiendo la ejecución. Y se empeñaron en que la prima donna pasara al frente y cantara a capelo una melodía para ellos. El empresario era muy necio y en lugar de aprovechar populistamente la petición del vulgo, dijo que no. Entonces el teatro empezó a tronar porque querían que pasara la diva y el empresario no quería. Ya estaban a punto de arrancar las butacas cuando tuvo una feliz ocurrencia el empresario. Le pidió al policía de la entrada que se parara en el escenario y le dijera al público lo siguiente: la prima donna no puede cantar en este escenario porque no está en el programa. Entonces alguien gritó: ¿y tú estás en el programa? El chiste me parece maravilloso porque el auditorio entero estalló en una carcajada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues pasa que el policía, con su autoridad, presenta el programa como si fuera la ley. Y de pronto alguien le muestra la contradicción en la que está y vemos al que normalmente nos oprime, nos reprime, caerse. Eso es lo que produce la risa según Schopenhauer. La risa es el resultado de una liberación de algo que siempre tenemos dominado, sobajado por una autoridad. Por eso nos podemos reír con tanto gusto de los políticos y salvo los muy perversos se ríen de las pobres viejitas que se caen, aunque también son simpáticas. Como todos tienen una abuela a la que odian, o alguna vez estuvieron en peligro frente a un adulto mayor, lo ven caerse y da gusto, hay una cierta alegría. ¿Por qué nos reímos? Nos reímos porque la razón exige explicaciones paso a paso. Y gracias a la intuición, a esta inteligencia que tienen, no todos porque por acá no se ríen, pero más o menos todos pues, se brincaron todos los pasos de la explicación. O sea que es más veloz la intuición que la razón. Es superior la intuición que la razón. Y eso es lo que me provoca esta alegría, porque me siento por fin
desatado de esto que me sojuzga todo el tiempo, que es que tengo que pensar si me animo o no. Me voy explicando. Bueno, y otro chiste más, ya que estamos en este momento de chistes. Uno que siempre me ha parecido formidable. Los que se lo sepan se aguantan. El chiste es de Voltaire. Es la diferencia entre una señorita y un diplomático. Para mexicanizarlo tenemos que poner una señorita y un político. Dentro de unos años vamos a tener que poner un chango y un político, porque ya las señoritas no va a haber, pero por lo pronto todavía funciona. Porque, entre paréntesis, he de decir que lo que nos produce risa es histórico. No tiene un pasaporte para atravesar ni geografías ni épocas. Los chistes siempre son locales. Si el interlocutor no tiene el marco de referentes, no entiende el chiste. Y si uno le explica el chiste, lo obliga a andar todos los pasos racionales y cuando llega a la conclusión, pues por supuesto que no se ríe. Porque, insisto, lo que produce la risa es ese brinco que permite la intuición. El chiste dice, cuando un político dice sí, es tal vez. Cuando dice tal vez, es no. Cuando dice no, no es político. La señorita cuando dice no, es tal vez. Cuando dice tal vez, es sí. Y cuando dice sí, no es señorita. A mí me parece maravilloso. ¡Viva Voltaire! Fíjense la cantidad de referentes que tenemos en común. Si estuviéramos en un país decente, no habría podido poner el chiste del político. Cuando ustedes se ríen porque el político que dice no, no es político, entienden, pues no sé qué tantísimas cosas de la cotidianidad de muchísimos años de haber habitado en este país. No hay ningún político, de verdad, que en algún momento sea capaz de enfrentar con un no tajante. Siempre se les sale, se van por el lado, uno lo reconoce. Cuando se avienta en esta concatenación que les acabo de hacer, la esencia del político, y la intuyen, la ven inmediatamente sin ninguna argumentación, se produce la risa. Con lo de la señorita, pues es todavía más evidente. Volvemos al punto entonces. ¿De qué se vale el humor negro? Si es verdad la definición de Schopenhauer, que dice que es lo risible que no hace reír. Pues se vale de todo aquello de lo que se vale la comedia. El absurdo, la repetición, la ironía, la burla, todo lo que ustedes gusten. Nada más que mientras que la comedia tiene por fin provocar la risa, o sea, articula los elementos para llegar a un desenlace jocoso, el humor articula los elementos para no llegar a ese desenlace jocoso. Es muy curioso, pero mientras que la comedia banaliza todo lo que toca y va haciendo cada vez más allanado el mundo de lo ridículo, de lo risible, y nos va volviendo más irresponsables cada vez. El humor negro lo que hace es ir recogiendo lo ridículo y mostrándonos lo respetable, lo preocupante, lo comprometedor de todo. Tiene un efecto moralizante el humor negro. En el fondo termina uno por politizarse, por concientizarse, por responsabilizarse del asunto, que es justamente la intención de Swift y la intención del humorista negro en serio. No anda queriendo dejar a la gente contenta ni hacerla feliz. Anda queriendo el humorista dejar a la gente consciente, y lamentablemente la gente consciente no puede ser feliz.
la conciencia que nos va llevando a este tipo de niveles de responsabilidad nos hace muy, muy infelices. Esa es la meta del humor negro. Dejar al otro tan comprometido con lo que acaba de ver, con aquello de lo que se estaba riendo, que se salga al mundo a repararlo. Hay un ingrediente politizador en el humor negro.